Perdón por la pausa. Entonces, estábamos en la época de que Amrafel era el rey de Babilonia, que es por la zona de Irak hoy en día. Y estos 4 reyes, Asumir Hama hicieron una guerra. Et Bera, Melech Sdom, Bera, el rey de Sodoma, Bet Birsha, Melech Amorá, Birsha, el rey de Amorá, que es Gomorra. Shinab, Melech Adma, Shinab, el rey de Adma, Shem Ever, Melech Tzboim, y Shem Ever, el rey de Tzboim, Melech Bela, y Zoar, el rey de Bela es Zoar. ¿Sí? Bueno, obviamente va a venir a decirnos a alguien, todas estas ciudades son un invento, no existen. Y el que escribió la Torá empezó a inventar ciudades. O sea, el que escribió la Torá. ¿Hashem empezó a inventar ciudades? ¿La Torá escribió Hashem? Ah, esto sí. ¿Hashem? Moshe la escribió, pero se la dijo Hashem. Ah, está bien. Pero el que te dice esto no cree que la Torá la escribió Moshe. Sí, que te dice que... Hoy en día, en la academia, hay gente que lo que hace es estudiar el texto bíblico y decir que la Torá es mentira. Entonces tienen que explicar de dónde salen todas las cosas que están escritas en la Torá, ¿sí? Entre esas cosas que tienen que explicar es las siguientes. Hay lugares acá que están nombrados y sabemos más o menos dónde son, pero hay lugares que no tenemos idea de qué están hablando. Entonces dicen lo siguiente: Sodoma y Amorá, ¿dónde es Sodoma y Gomorra? Nunca existió este lugar en realidad. Debe ser que aquel que escribió la Torá vio un lugar que estaba todo destruido y dijo: ah, debe ser que Dios lo destruyó. Y escribió: Dios destruyó Sodoma y Gomorra, lo convirtió en sal, lo dio vuelta, explotó todo con fuego y azufre y fuegos artificiales, papelitos de colores. Entonces, tal vez tenga razón. Sin embargo, hace poco tiempo se encontró en la ciudad de Ebla, como el nombre del libro sobre el descubrimiento de la ciudad. Ebla. ¿En qué país? En la Mesopotamia. No estoy seguro exactamente en qué parte. No sé si en Irak, no estoy seguro en qué parte. En Ebla se encontraron excavaciones. Shmuel. En Ebla se encontraron excavaciones donde hay decenas de miles de registros. ¿Qué? ¿De sal? No. Decenas de miles de registros sobre impuestos que cobraba el reino y todo tipo de cosas, ¿sí? Entre ellos se encuentra el rey, si no me equivoco, Shem Ever, no me acuerdo el nombre del rey que se encuentra ahí, y ahí nombra 4 ciudades específicas, entre ellas Sdom, Amorá, Adma y Tzboim. O sea que estas ciudades hoy en día encontramos, ¿cómo se dice? Excavaciones arqueológicas donde están nombradas literalmente estas mismas ciudades. ¿Ok? Así que un punto más para la Torah. Gimel. Kolele, Jabruel, M. Kashidim. Todos esos. ¿Qué pasó con esta guerra? Esta guerra que está pasando acá. Esta guerra es una guerra loca. Lo que estaba pasando es lo siguiente. En esa época Israel bajo el mandato de qué gobierno estaba. ¿En esa época de Hebreo? No. No, estaba. ¿Babilonia no? Cananeos. Turco. Cananeos. Persa. Cananeos. Cananeos. Los cananeos vivían ahí, pero el que estaba hoy en día sabemos que los que tenían el imperio principal sobre Israel era Egipto. ¿Sí? Ahora, los reyes del rey de Shinar, que dijimos que era Babilonia, era el otro imperio grande de la zona. Egipto, Babilonia. Eran los 2 imperios grandes, que sería lo que es hoy en día Rusia y Estados Unidos. ¿Sí? Hay una guerra en esa zona entre Egipto y Babilonia. Y la Torá nos cuenta toda esta historia, porque en el medio de esta guerra aparece Abraham, sorpresivamente. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde van los reyes y el ejército egipcio? Empiezan a viajar hacia Israel. O sea, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra están del otro lado del Jordán. Exactamente dónde, no sé. Gimel, había Kol Ele, Jabru, el Emek Hasidim, Huyamamelas. Todos estos se juntaron en Emek Hasidim. Emek Hasidim significa el valle de los Sidim. Sidim, que son campos, como palabra Sadot en hebreo. La Torá lo llama Sidim, que es en Yamamelach, en el
Mar Muerto, muy bien. Me acabas de decir que hay campos. Claro. No. ¿Cómo puede ser en el Mar Muerto? No hay plantaciones. Muy bien. Entonces la respuesta es que en la época en la que pasó la guerra, esa parte del Mar Muerto estaba seca. Muchas veces en el Mar Muerto se secó a través de la historia, se secaron partes a través de la historia, hoy en día está pasando también. Es un gran problema para todos los dueños de hoteles de la zona del Mar Muerto, porque entonces van a tener menos turistas, entonces se lo rellena artificialmente al Mar Muerto muchas veces. Pero en esa época había una parte del Mar Muerto que estaba medio seca. Por lo tanto, en esa zona había campos. Ahora, ¿quién escribe la Torá? Que dice que es el Mar Muerto. ¿Quién escribe la Torá? Moshe Rabén. Moshe Rabén no escribe. Esta era una zona de campos en ese momento. Hoy en día es el Mar Muerto, ya no hay campos. ¿Okay? Claro, lo escribe como hoy en día. Cuando él dice hoy en día, ¿es en la época de él? De Moshe, no. Y supongo que no. Bueno, lo puso para... Lo leyamos en 5.000 años y digamos... Mirá, acá nos nombran a Eilam, Tidal, Bera, Birsha, Amorá, Shemeber, Bela, ya lo dije, Arioch, Elazar, Kedorlaomer. ¿Son ciudades? ¿Tenés idea quiénes son? Nombres de ciudades. Son personas. ¿Sabés quiénes son? No. ¿Quién sabía quiénes son? Moshe. Pero ¿a quién se lo dio Moshe? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía quiénes son. Entonces la Torá fue escrita para ellos. Ellos entendían. Nosotros tenemos que empezar a entender todas estas cosas porque nos cuesta. La Torá es eterna, pero la Torá fue escrita en la época de Moshe. Escrita a un pueblo específico que entendía lo que les estaban diciendo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo arqueológico para poder entender. Gershon. Señor. Sentate. Señorita. La Torá tiene que dar de fuerza, energía, vitalidad. Gershon. ¿Por qué? Dios libre. Ok, Dalet. Gershon, lee. Pasuk Dalet, el pasuk que estabas esperando. No, estuvo bien. Muy bien. Todos estos reyes habían servido 12 años a Kedorlaomer y en el año número 13 se rebelaron en contra suyo. Pasuk Hei, vamos a Vía. והמלכים אשר איתו וילכו אל רפאים ואשתרות קרנאים ואת הסוסים גם ואת השמים האימים בשערי Kiriatayim. Muy bien. Bueno, acá nos siguen nombrando lugares específicos que yo no me acuerdo exactamente cuál es cada uno. Dice así: el año 14 vino Kedorlaomer, se cansó de que se rebelen en contra suyo y los reyes que hicieron coalición con él, Vayakú et Refaim, hicieron un genocidio en Refaim. No me acuerdo otra vez dónde es exactamente cada uno de estos lugares. Hoy estuve escuchando de vuelta y no logro retenerlo en mi mente. En Ashterot Karnaim, y destruyeron también a los Zuzim en Ham y a los Eimim en Shaveh Kiriatai. Gershon. Vav, vamos, el azar. Vav. Bet Aori. Jori. Perdón. Ben Ajori, Balaram. No sé decir. Balaram, Sheir. Seir. Seir Ad El Haran Asher Al Amidbar. Muy bien. Después también golpearon, mataron al Jorí, al pueblo Jorí en Hararam, Seir, hasta El Parán. El Parán, sí, me acuerdo dónde es, seguramente es en Eilat. Ayer era Rapidbar, que estaba en el desierto. Hoy day, cuántos lugares tan raros. Ahora vamos a explicar por qué la Torá nos cuenta todo esto. Vamos, Eliau, Pasuk Zain. וישובו ויבואו אל עין משפט הכי קדש ויקוד את כל שדת עמלקים בגן על האמורים ויושת בחצצון תמר. Muy bien.
Entonces volvieron, fueron a Ein Mishpat, que es en Kadesh. También mataron al campo de los amalequitas y a los emorís que estaban en Hatzantzon Tamar, que tampoco sé exactamente dónde es. Ahora, todo este cuento que nos cuenta la Torá sobre por dónde estuvieron viajando los reyes, nos está tratando de dar un mensaje cuando nos cuenta todo este lugar. Si ustedes ven en el mapa el viaje que ellos hicieron, ellos querían a dónde llegar. Ellos querían llegar a Sedom y Amorá, principalmente, para luchar contra los egipcios. Porque si ustedes se fijan en el mapa, todo el viaje que ellos hicieron, fueron por cualquier lado. Hicieron una cosa que no tiene nada que ver. Y fue uno de los peores caminos. Los egipcios bajaban hacia, perdón, los babilonios viajaban hacia Israel para luchar con los egipcios. ¿Cuántos reyes eran de...? Uy, ya no me olvidé el número. Fíjate en el Pasuk de Fielbet, ahí dice los números, ya no lo olvidé. El tema es que, ¿por qué la Torá nos cuenta exactamente este orden? Porque en realidad, como les decía, el viaje que ellos hicieron es malísimo. Y la explicación es que lo que ellos fueron haciendo todo este camino, matando diferentes pueblos, era anular la posibilidad de cualquier pueblo que pueda unirse con los egipcios. En otras palabras, ellos no fueron a luchar directamente contra Egipto, sino que fueron matando pueblos que podían llegar a aliarse con Egipto, con tal de que no tengan ninguna fuerza de hacer nada. ¿Ok? Y llegamos al Pasuk Het, que me toca a mí leerlo. Vayetze melech Sodom, umelech Amorá. Salió el rey de Sodom y el rey de Amorá, umelech Adma y el rey de Adma, umelech Tzvoim y el rey de Tzvoim, umelech Bela y el rey de Bela, y Tzoar, que es Tzoar. Ve'arjú itam milchamá. Hicieron una guerra de Emek Hasidim en el Valle de los Campos, que habíamos dicho que era por la zona de Yamamelach. Et Kedorlaomer melech Eilam, lucharon con Kedorlaomer, el rey de Eilam, Betidal melech Goim, y Tidal el rey de Goim, y Abrafel melech Shinar, y Abrafel el rey de Babilonia, y Arioch melech Elazar, y Arioch el rey de Elazar, Arba'a melachim et Hamisha. 4 reyes contra 5. Acá tenés tu respuesta, Gershon. De Emek Hasidim Be'erot Gemar, y en Emek Hasidim había muchos pozos. Vayanusu melech Sodom Amorá y Plushama Benishanim era Nasu. Viajaron el rey de Sodom y Amorá, cayeron ahí, y los que quedaron se escaparon. Entonces, ¿quién gana? Gana Egipto. Perdón, gana Babilonia. Babilonia le gana a los egipcios. ¿Ok? Están todos muy dormidos, gente. Hay que despertarse. Babilonia le gana a los egipcios y los egipcios están todos aplastados, que son los reyes de Sedom y los reyes de Amorá. Y agarraron todos los bienes de Sdom. Los babilonios agarraron los bienes de Sdom, de Amorá y de Amorá, Betkorojlam y toda su comida, y se fueron. Ahora empieza a tener sentido. ¿Para qué me cuenta todo este cuento de la Torá? Si no es un libro de historia. Entonces dice así: agarraron a Lot y agarraron todos sus bienes. El sobrino de Abraham se fueron y Lot estaba en Sodom. O sea, toda esta guerra, al final, ¿qué hizo? Que tomen cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. En ese momento, Abraham dice: uy, tengo que rescatar a mi sobrino. Y va para luchar con Lot. ¿Qué vemos de acá? Esto que tiene que rescatar a Lot, Abraham, y después volver a reconquistar las tierras. ¿No entrega tierras? No, seguro que no. Pero lo que quiero decir es, ustedes ven que acá hay toda una guerra gigante entre dos imperios, y todo eso, ¿para qué lo hace Dios? Para que Abraham rescate a Lot. Para que Para que Abraham reconquiste su tierra. ¿Para qué? Para que Abraham reconquiste su tierra. Ah, ¿cuál tierra? La tierra de Israel, la parte que le entregó a Lot. Ahora la tienen que reconquistar ahora. Como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué Dios hizo la Primera Guerra Mundial? Para que sirve eso de Israel. Ah, muy bien. Para que se haga la declaración de Balfour. Y con la declaración de Balfour... La primera. ¿Sí? Después de la declaración de Balfour. Después de la Primera Guerra Mundial que se hizo la declaración de Balfour, se decidió darle al pueblo de Israel la tierra de Israel. Entonces se entiende qué sentido tuvo toda la Primera Guerra Mundial. La declaración de Balfour, ¿en qué año fue? Después de la Primera Guerra Mundial. No me acuerdo exactamente el año. No me acuerdo exactamente. Sí, pero lo que encontramos es esto. La Torá nos muestra cómo Dios se revela en el mundo. Y a veces nosotros no podemos entender para qué pasan las cosas. Y a veces Dios tiene que hacer que dos imperios luchen entre ellos con tal de que llegue la redención.
a través de que Abraham reconquiste la tierra de Israel. ¿Sí? ¿Qué? Decime. Sí, por ahí he escuchado yo una de estas de que la misma redención puede ser por guerra. ¿Cómo? La redención. ¿Qué? Sí. ¿Qué? La redención es por guerra. Por eso entonces. Espero que no. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué? No sé si te gustan las guerras. No soy bélico, pero. Mejor que no haya guerra, ¿no? La guerra de Gog y Magog, que está nombrada en el profeta, si no me equivoco, Yehezkel. Ahí dice claramente que a través de la guerra de Gog y Magog, el nombre de Dios, cuando el pueblo de Israel vuelva a la tierra de Israel, va a crecer en el mundo. Significa que el propósito de la guerra es que el nombre de Dios sea difundido en el mundo. Ustedes saben que una profecía mala, perdón, una profecía buena sí o sí se cumple. Una profecía mala no es obligación que se cumpla. Sí. El Rambam. Porque también está escrito en Tanán. Hay profecías malas que no se cumplen. Las profecías malas no tienen por qué cumplirse. ¿Sí? La profecía de la guerra de Gog y Magog, si su propósito es que se difunda el nombre de Dios en el mundo, no es necesario que pase. Si nosotros, los judíos, que vivimos en la tierra de Israel, nos encargamos de difundir la redención para todas las naciones a través de la televisión, no vamos a necesitar que haya guerra. ¿No es mala? ¿Qué? El hecho de la guerra. La guerra es mala, por supuesto que es mala la guerra. No, pero el fin último, ¿cuál es? A veces es necesario que se hagan cosas muy locas para poder llegar a algo, Por eso. pero la guerra en sí no es mala. Bueno, ¿no? Mira, puede ser que el fin último es bueno, pero prefiero que sea a través de difundir Torah por la televisión que a través de que mueran todo tipo de personas. Pero. Lo que sí entendemos es que una vez que las pasan las cosas hay que entender cuál es el propósito de que pasen. Guerra de destrucción. Vaikhu et Lot betre Jushó, agarraron a Lot y a sus bienes. Elazar, te necesito. ¿Sí? No. Vaikhu et kol rehush doma, morab et kol achem yerejo, vaikhu et Lot shaloli. Yud Gimel, vayabo a Palit. Vino alguien que se salvó. Vayaguer de Abraham a Ibri y le dijo a Abraham el hebreo. Muy bien. ¿Por qué se llamaba hebreo? Está dormido, respondo. ¿Qué? Está dormido, respondo. ¿Eh? Está dormido, respondo. No, ahora decime por qué se llamaba hebreo. ¿Quién? ¿Abraham? Abraham es llamado Ibri. Ibri. ¿Por qué se llama Ibri? Porque ¿De dónde viene su nombre? el habla hebrea. ¿Qué? De que el habla hebrea. ¿El qué? Del habla de hebreo, del habla hebrea. No, hay que salir ¿Qué? ¿Del abuelo? ¿El ancestro? El hebrina es hebreo. ¿Cómo se llamaba su abuelo? ¿Eber? Eber. Muy bien. Abraham venía, era descendiente de Eber, y los descendientes de Eber son hebreos. Nuestros sabios también dicen que Eber significa a un lado, o sea que todo el mundo estaba de un lado y Abraham del otro. Por Abraham me comejad, de Abraham a Eber a Sheni. El mundo estaba de un lado, Abraham estaba del otro. Pero la explicación más literal es que él venía de Eber, ¿sí? De su ancestro Eber, y por eso era hebreo. Somos hebreos. ¿Cómo? Nosotros somos hebreos. Sí, seguro. El Rabbi o Elvin Nun también demuestra con un artículo de él que Ibrí también se llamaba gente que hacía guerrillas, y por eso ahora se lo nombra acá hebreo. Pero eso es un tema aparte. Entonces, viene alguien que se salva y le dice a Abraham el hebreo: Abraham en ese momento estaba en Enoné Mambré. A Emorí, el Emorí. En la parte de Mambré, el Emorí. Ají Escol, el hermano de Escol, Ají Aner, el hermano de Aner, Membaré Brit Abraham, y esos tenían un pacto con Abraham. Había Gersón. Había Gersón. Lo que hacen es levantarse. Gersón. ¿Cómo? ¿Cuál sigue qué? Te voy a dar un consejo. Sentate bien, sin apoyarte. Lo del César Muy bien. para el César lo que el César. Había. Recomiendo el mismo consejo a vos también. Mientras te apoyes, te vas a quedar dormido.
Falta poco, no se preocupen, la Torah es dulce. Seguro que les va a encantar. Prueben nada más. Ta'amur Reukito Hashem. Prueben y vean qué dulce que es Hashem. Vamos. Entonces Abraham tiene que empezar a luchar, a la fuerza. Vaishma Abraham Kinishba Ahiv. Escuchó a Abraham que su hermano, su sobrino, fue atrapado. Vayarek et Hanihab. Y el Beito preparó a toda la gente de su casa, que eran 318, Verdof Dan, y persiguió a estos reyes que agarraron a Lot hasta Dan, hasta la zona de Dan. Antes yo entendí algo. Sí, decime. Yo en Shabbat agarré un libro atrás. En la parte del fondo tenía mapas de los caminos de Abraham que hizo. Y yo veía que había uno desde Hebrón, no, perdón, de Haram. Haram era el trabajo. Haram, sí. Haram, que iba hasta Egipto, no sé qué, y había otro que iba para el otro lado, para el lado de la vista de la península esa. Ok. Ahora entiendo por qué yo no tenía que era ese camino que salía por ahí. ¿De la guerra vos decís? Claro, es este camino que hizo acá. Puede ser, no sé, no vi el libro que vos decís, pero puede ser. Ahora, Abraham agarra y va a perseguir a los que atraparon a Lot hasta Dan. ¿Por qué se llama Dan? Dan. ¿Por sangre? No. Sangre es con mem, Dan. Dan. ¿Conoces algún otro lugar donde esté nombrado algo o alguien que se llama Dan? La tribu. Muy bien, la tribu de Dan. Entonces, Abraham va hasta Dan. Pero, ¿cómo va hasta Dan si Dan no existía todavía? ¿Cómo se llamaba ese lugar Dan si no había la tribu de Dan? Dan es en el norte, ¿verdad? No. La verdad que no me acuerdo. La zona de Tel Aviv. Así se llamaba incluso antes de que Dan existiera. Muy bien. La Gemara dice que ese lugar se llamaba Dan incluso antes de que la tribu de Dan se asiente en Dan. Y Dan era el nombre de una idolatría. Así dicen los sabios. ¿Ok? De acá también es otra de las cosas que dicen en la academia, de que la Torá fue escrita por alguien muchísimos años después, porque ¿cómo puede ser que Moshe Rabenu escriba que ellos van hasta Dan si en la época de él todavía las tribus no se habían asentado en ningún lugar? Pero ya los sabios adelantaron a la academia y dijeron que Dan ya existía en esa época como lugar y era el nombre de una idolatría, y después se le cambió el nombre a Dan, pero por la tribu de Dan. Como encontramos muchos más casos en la Torá de lugares que tenían un nombre, después se le volvió a poner el mismo nombre, pero con otro sentido. Pasuk Tetvav. Abraham va con los caballos y con 318 Esparta a luchar contra Esparta, aquellos. pero Esparta la más 18. victoriosa. Esparta más 18. Esparta victoriosa, la otra no ganaron. Es cierto, no ganaron. La batalla de Termópilas. ¿Esa batalla pasó a la televisión? ¿A la película? No a la película, pero que fueron 300 hombres a pegar por el ejército. ¿Sí? ¿Sí? No sé, pensé que era ficción. Tetvav. Vayajalek alhem laila. Luchó contra ellos de noche. Uba Abadab, él y sus sirvientes. Vayakem. Y los golpeó, o sea que los mató a todos. Vairdefem. Y los persiguió hasta Jobá, que era un lugar. Ayer mismo la Damasek, que es a la izquierda de Damasco. Vayashevet kol arejush, vegamet lotajiv, urejusho heshiv, vegamet anashim etam. Y retomó todos los bienes, también a Lot, su hermano, su sobrino, también sus bienes, les devolvió, y a las mujeres y a todo el pueblo. Entonces, ¿qué hace Abraham acá? Abraham salva a Lot y también salva a el rey de Sedom, ¿cierto? Los babilonios fueron hasta Sedom, que era dominado por Egipto en esa época, luchan contra el rey de Sedom y los agarran a todos cautivos. Abraham va y salva al rey de Sedom. Salva al rey de Sedom, salva a Lot, salva a todos y lucha contra Babilonia. Le gana a Babilonia porque él tenía que rescatar a su sobrino. ¿Está bien? Con 318. No muere ninguno. ¿Ah? No muere ninguno. ¿Puede ser? No, yo qué sé. Puede ser que tiene razón lo que dice. Bueno, ahora se empieza a poner más interesante después de tantas ciudades. Eliezer. ¿Qué pasa con Eliezer que está en Damasco? ¿Puede ser? Todavía no lo nombro. Está 318.
Los sabios dicen que Eliezer, que los 318 se refieren a Eliezer, ¿no es así? Se me acordar, no me acuerdo. Acá dice así, sí. Dice Rashi. Dijeron nuestros sabios, en realidad fue solamente Eliezer. Y 318 es el valor numérico de su nombre. O sea, en realidad, Abraham y Eliezer fueron a luchar con 2 espadas cada uno. por el poder de Grayskull. Ahora tengo el poder, He-Man. Y esos dos solos en una noche mataron a todo el ejército babilónico. ¿Qué? Obviamente que tampoco es literal la explicación de los sabios, ¿sí? No creo que sean. Están tratando de decir algo y yo no sé qué. Pero, como dice el mismo de Katsis Teja Jamim, el comentario Rashi dice, obviamente que el pasuk no se sale de su explicación literal, que fueron 318 personas de verdad. Pero, acá ellos tratan de explicar, fue Eliezer el que les ganó. No sé, se puede tratar de explicar de manera. El punto es que obviamente no es literal el Midrash ese, ¿sí? En general hay que saber, cuando uno estudia Torah escrita, estudia Torah escrita, no Torah oral. Porque si uno estudia Torah escrita como entiende la Torah oral, es un poco difícil de entender qué nos está tratando de decir exactamente la Torah. Está como la Torah la ve los sabios, que es una explicación a veces más simbólica, no siempre histórica. Nosotros acá estamos tratando de hacerlo un poco más histórico. Cuando es necesario traer a los sabios, vamos a traer. Pero hay que tener en cuenta que no siempre son históricos cuando dicen lo que dicen. A veces son muy simbólicos en estas cosas. A veces sí son históricos, hay que ver cada caso. En el caso que te dicen que 318 personas era Eliezer, seguramente están tratando de decirnos algo. Bueno, el punto que pasa, el punto cuál es, que Abraham, salva a Lot, salva al rey de Sedom, salva a todo el mundo. Ay, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento Abraham queda mal. En ese momento Abraham queda como fue lo mismo que le pasó al Estado de Israel en el año 67, después de la Guerra de los 6 días. Hasta la Guerra de los 6 días, el pueblo de Israel, el Estado de Israel, era un Estado chiquitito, al cual todos le tenían lástima, y se la pasaban tratando de destruirlo. Y todo el mundo decía, wow, pobre Israel. En el 67, después de la Guerra de los 6 días, el ejército de Israel hace pomada a los que vienen a luchar contra él. Y en ese momento, el mundo dice, Israel, están tratando de conquistar todo, son unos asesinos, pueden matar a todo el mundo. En ese momento, todo el tiempo nos vuelven locos desde el 67. La forma de ver el Estado de Israel a partir del 67 cambió totalmente. Incluso el rey de Satmer escribió otro libro más después del 67, para que vean hasta qué punto la Guerra de los 6 días hizo un efecto en todo el mundo. En todo el mundo. ¿De qué trata el libro, verdad? De cómo el Estado de Israel está prohibido y es algo que creó el Satán. ¿Cómo qué, verdad? ¿Qué? De cómo el Estado. Cómo el Estado de Israel es un pecado y es una creación del Satán. Ah, ya. ¿Quién escribió ese libro? El rey de Satmer. El rey Eilish de Satmer, un gran tzadik. ¿Y escribió eso? ¿Qué es? La posesión al diablo. ¿Qué es? Se dice. ¿Por qué? No sé. ¿Qué te crees que dice eso? Porque un día se despertó y dijo, se me ocurrió que es satánico. Se comía unas pocas fritas que estaban mal y se ocurrió que el Estado de Israel es satánico. Tiene sus explicaciones, según el Talmud, según muchas cosas. Hay que tenerlas en cuenta. ¿Verdad eso? Él tiene sus evidencias y yo tengo otras evidencias para explicar que no tiene razón. Hay más lógica. Pero lo que él dijo, por supuesto que no fue un invento que se le ocurrió un día, sino que tiene libros largos que explican toda su forma de entender las cosas. Nosotros no vamos según su forma de entender las cosas, pero su forma de entender las cosas. O sea que Creo que se generó un poco con creación diabólica, porque puede ser algo que no tendrá que haber sido, pero creación diabólica, claro, es un ya. Habría que leer sus libros y ponernos a pensar. Nosotros no seguimos al rey. ¿Cómo? No seguimos al rey. Normal. ¿Sí? Dice que es algo que hizo el Satán ¿Y tiene fundamentos? para evitar que venga Mashiach. Por supuesto que tiene fundamentos. ¿Sabes? Que creen también en eso y apoya a los ¿No más qué? que utiliza esos fundamentos para estar en contra del Estado de Israel, ¿está en razón? Ellos tienen su forma de explicarlo. ¿Está en razón? No, para mí están equivocados.
No soy un Pero no es una locura que se le ocurre un día, tiene todo un tema que fue discutido en su momento y él tiene su opinión. No, o sea que el Rebbe no cuenta un sionista como para mí. Ya, interesante. ¿Cómo está hablando del Rebbe de Lubavitch? No, el Rebbe Lubavitch. Bueno, El Rebbe Lubavitch también cambió la forma de ver el Estado a partir de la Guerra de los 6 días también. sí, pero no creo que diga estado diabólico. No, él nunca dijo que Es estaba diabólica, diabólico. ¿no? Nunca dijo algo No era así. sionista, ¿cierto? No era sionista, no. El punto es que ahora Abraham entra en un problema, porque cuando le gana una guerra a un imperio, todo el mundo dice, uy, este tipo es un tipo bélico, militante, mata gente y tiene poder y control sobre todo un país súper fuerte y un ejército súper fuerte. Este tipo es peligroso. En ese momento, a Abraham le cuesta empezar a cumplir su propósito de difundir la luz divina a todo el mundo, porque a la gente en general le cuesta ver a un gurú que tiene un ejército. Entonces ahora empieza a tener problemas, como vamos a ver más adelante. Pero todavía no, porque todavía no llegamos ahí. Así que ahora vamos a ver lo que pasa. Una cosa más quería decirles. Abraham tenía mucha ventaja cuando fue a luchar contra los egipcios. ¿Por qué? Los egipcios que habían hecho recién habían ganado una guerra. ¿Y qué dice el Pasuk? El Pasuk dice que ellos se llevaron toda la comida, todos los bienes, todas las cosas. Entonces Abraham sale a luchar con eso, tiene gran ventaja porque ellos están cansados después de la guerra. Encima tienen millones de cosas encima, tienen muchísima carga y peso. Por lo tanto les cuesta luchar. Entonces a Abraham es más fácil ganar. ¿Ok? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces Abraham rescata a todos y se lleva todas sus cosas. Pasuk Yudzai, Vayetzem el Sdom Likrató. Salió el rey de Sedom hacia Abraham. Ajarei Shubó, Mejakotet Kedorlaomer. Después de que Abraham volvía de golpear a Kedorlaomer. Betamelachim, Ayerito, y a los reyes que estaban con él. El Emek Shabeh o Emek Amelech. Emek Shabeh, que es Emek Amelech. ¿Dónde es Emek Amelech? Este lugar sí puedo decirles dónde es. Para poder saber dónde es, tenemos que leer el pasuk siguiente. Pasuk Yudhet. A ver, Shmuel. Página 59. Es el anteúltimo pasuk de toda la página. Umalhi Sedek Melech Shalem Osia Lahem Bayaim Behu Cohen. ¿Sí? Leer Muy bien. Y Malkitzedek, el rey de Shalem. O sea que ahora Abraham estaba en este lugar. Estamos diciendo, ¿dónde es? Shalem. Shalem. Otzilehem Beyain. Y Malkitzedek, el rey de Shalem, sacó pan y vino. Le dijo él el Elión. Y él era un sacerdote para el Elión, el Dios superior. ¿Dónde es Shalem? La respuesta ya nos la dio Eliau. Jerusalén. O sea que este es el primer lugar en toda la Torá donde está nombrado Jerusalén. Sí. Jerusalén por primera vez llamada en la Torá es en este pasuk. El último no. Por supuesto que no. ¿Pero cómo se llamaba Jerusalén entonces? Shalem. Muy bien, Shalem. ¿Y de dónde saca Jerusalén el nombre de Jerusalén? Si se llamaba Shalem. De Shem. De Shem. ¿Shem? ¿Por qué Shem? De, o sea, el hijo de Noah. De Shalem seguro. No. ¿Quién es Shem? Bueno, no me acuerdo bien que no lo puso. Shalem tiene algo de Shalem. Nuestros sabios dicen que Malkitzedek es Shem. Nuestros sabios dicen que Malkitzedek es Shem. Malkitzedek se llama Shem. ¿Sí? Ahora, ¿por qué si se llama Shem, la Torá lo llama Malkitzedek, al rey de Shalem? Antes de explicar por qué se llama Jerusalén, ¿qué es Malki? ¿A qué suena? Reina. Mi rey. Malca. Al rey, ¿sí? Tzedek, aparentemente, también es el nombre de la ciudad. La ciudad de Jerusalén también se llamaba Tzedek. Nosotros encontramos a través de la historia también que uno de los reyes de Israel, cuando se hizo rey, se le puso el nombre Tzidkiyahu, el rey de Tzedek. Jerusalén es llamado también Tzedek, que significa justicia. Como explica el Radak, que Jerusalén no soporta a la gente que no es justa. Aquel que no es justa, Jerusalén lo vomita. Eso significa que todos los que están hoy en día en Jerusalén son justos, porque si no estarían ahí.
No como dijo el de Satmer, por ejemplo. Nuestros sabios dicen que todo aquel que está en la tierra de Israel y pisa la tierra de Israel es tzadik, porque si no fuera tzadik, la tierra de Israel lo vomitaría. Te cae la dios. Entonces el Rebbe de Satmer dice, dijo el Rebbe de Satmer entonces, ¿cómo puede ser entonces que haya tantos judíos que son no tzadikim y están en Israel? Entonces el Rebbe de Satmer decía, porque la espiritualidad de la tierra de Israel se escapa de los pies de esta gente y cada vez que pisan la espiritualidad de la tierra de Israel desaparece abajo de sus pies. Bueno, se puede explicar de otra manera, pero prefiero explicarla de otra manera, que es por ejemplo como explica el jefe de Abraham, Rabbi Abraham Azulay, que dice que no, que en realidad toda persona que está en Jerusalén es porque es considerado un tzadik, es considerado una persona recta realmente. Y nosotros encontramos que la Torá dice que la tierra de Jerusalén, de Israel, se le da a aquellos que son justos. Y no dice que se le da a aquellos que cumplen mitzvot, sino a aquellos que son específicamente justos. Y nosotros sabemos que en los primeros años de la Aliyá, al principio, la idea de aquellos que vinieron a Israel principalmente era de hacer acá un país comunista, socialista, basado en justicia social y en igualdad para todos. Y a pesar de que eran totalmente seculares, sus ideas eran de hacer justicia. Entonces, por eso fue que la tierra de Israel los recibió, porque estaban pensando en la justicia. Y también pasa con Jerusalén, con la tierra de Israel, todo aquel que está acá, si está acá es porque es tzadik. Sí. Solo Jerusalén o todo Israel. Parece que Israel en general, y Jerusalén más que nada. Así parece. Malki Tzedek es el rey de Tzedek. O sea que no es el nombre de él, es como dicen nuestros sabios. El nombre de Malki Tzedek es Shem. Malki Tzedek es el nombre del rey de Jerusalén. O sea, cualquiera que se hace rey de Jerusalén se lo llama Malki Tzedek, rey de Tzedek. Así como en Egipto. ¿Cómo se lo llamaba, por ejemplo, a Ramsés? Faraón. Muy bien, Faraón. El que es el rey de Egipto es el Faraón. El que es el rey de Jerusalén se llama Malki Tzedek. ¿Sí? Malki Tzedek es el rey de Shalem. Shalem es Jerusalén. Entonces yo pregunté antes, ¿cómo puede ser que si se llama Shalem, se llame Jerusalén? Entonces, de Abraham, ¿cierto? Sí. Muy bien. A ver. Que él puso el nombre de la ciudad Irak. Muy bien, muy bien. Lo que dice Eliyahu es igual, tal cual. El rey David, como si no, Ya doble ¿cómo se llama? ¿Qué hizo la Jerusalén? No sé si la creó porque está creada, pero el rey David le hizo capital, perdón. Le hizo capital de David, ¿no? Bueno, No me acuerdo, no entiendo. puede ser. Seguramente. Pero estamos acá hablando del nombre de Jerusalén. No, bueno, ¿Quién le puso el nombre? Entonces nuestros sabios dicen así. Dice que Hashem dijo, Hashem le puso el nombre Shalem. Y Abraham le puso el nombre Yerae. ¿Dónde le puso el nombre Yerae? En Akedat Yitzhak, en la ofrenda de Yitzhak, más adelante. Van a ver que cuando termina la ofrenda de Yitzhak, ¿dónde fue la ofrenda de Yitzhak? ¿Dónde se hizo Akedat Yitzhak? En Ara Moría. ¿Dónde es Ara Moría? Muy bien, en el monte del templo, en Jerusalén. Abraham dice después de esto, en este lugar Hashem Yerae. Hashem va a elegir, Hashem se va a revelar. Yerae. Entonces dice el Talmud que Dios dijo, hubo dos tzadikim que le pusieron nombre a esta ciudad. Primero que nada Hashem le puso Shalem y después Abraham le puso Yerae. Si le pongo solo uno de los dos nombres, uno de los tzadikim se va a enojar conmigo. Entonces vamos a poner los dos nombres juntos. La llamó Jerusalén. ¿Y por qué no Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? ¿Será en plural? Muy bien, en plural. Muy bien. En hebreo, cada vez que decís algo que son pares, como pantalones, michnasayim, o como bicicleta, ofanaim, o como manos. ¿Cómo se dice manos? Yadayim. Muy bien. ¿Y pies? Raglayim. Muy bien. Pares. Entonces, Jerusalén es una ciudad que es hecha de a dos. Un poco por Abraham, el nombre, y un poco por por Shem. ¿Sí? Por eso Jerusalén es doble. Bueno, más allá de la explicación más simple de Jerusalén, que por qué se llama Jerusalén, como si fuera que son dos, ¿qué dicen nuestros sabios? ¿Por qué son dos Jerusalén? Una en el cielo y una en la tierra. Cardenal. Muy bien. Más o menos supongo que los dos quisieron decir lo mismo. Está Jerusalén Shelmata, Jerusalén Shelmala, está Jerusalén de abajo
está Jerusalén de arriba, está el cuerpo de Jerusalén y está el alma de Jerusalén. Muy bien. Así como el Betamikdash. El microcosmos y el macrocosmos. A mí me parece que no. El microcosmos es una cosa, está todo en un solo lugar. El microcosmos es eso mismo en grande. A mí me parece que no es lo mismo. Pero, Ok, o sea, por ahí la idea que vos quisiste decir tenía que ver. O sea, me parece que no son iguales, pero... Ok, puede ser que uno se exprese en el otro, también hay algo de eso. Okay. Ahora, así como el Betamikdash, ¿no es así? El Betamikdash, hay un Betamikdash en el cielo, hay un Betamikdash acá abajo. Nosotros vamos a construir el Betamikdash acá abajo, y entonces va a venir el Betamikdash del cielo espiritual. ¿Sí? ¿No es así? Entonces el Betamikdash hay que construirlo. ¿Qué estás esperando? Vamos todos. Hay que ir. Cuando uno se ponga las pilas, entonces vamos a tenerlo. Si un loco tendría que entrar y construir el Betamikdash. Sí. Ah. Lo construye. ¿Cómo? Un loco agarra de noche, construye el Betamikdash. Sí. Nos levantamos y está el Betamikdash construido, tiró la mezquita abajo, construyó el Betamikdash, todo bien. Sin que nadie se dé cuenta. Digamos que no. Claro. Digamos con un grupo de locos, entonces. Construyen el Betamikdash. De 3 a 4 de la mañana, mientras todos duermen, tipo, para que no haga ruido, ¿no? De 12 a 7 de la mañana. Ok, de 2 a 7, listo. Lo construye. Sí. No. ¿Qué pasa? Mashiach. Tenemos al mago este que se apareció en la torre de la libertad, ¿cómo se llama? David Copperfield. Mashiach. Betamikdash. Mashiach, Betamikdash, Betamikdash. No, pues el Mashiach. Vos vas a construir el Betamikdash. Mashiach. Vos tenés la obligación de construir el Betamikdash. Así que no podés seguir esperando al Mashiach como si fuera un concepto para construirlo. La obligación es sobre todo el pueblo de Israel. Así que la tenemos que construir, es una obligación. Bueno, vamos a la construimos. Es lo que hay que hacer. Es una pregunta muy buena para nuestro gobierno. Por eso yo siempre digo, estás invitado a entrar en el gobierno y crear el Betamikdash. No se puede nada, vamos a ir construir igual. Bueno, sí, también. Podés hacerlo también. Seguro que sí. Son dos maneras. Pero es lo que nos cierra, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? No sé. ¿Será que no tienen ganas? No tenemos ganas que... ¿Será que la mayoría de Israel, la mayoría del pueblo de Israel todavía no está pensando en construirlo? Pero de a poco. Yo voy lavándote la cabeza, vos le vas lavando la cabeza a otro, y dentro de unos años, alguien realmente lo va a empezar a hacer. Yo sé hablar, por eso hablo, pero que sabe construir, construya. Entonces Magid dice que el rey de Shalem, que es Jerusalén, y dice el Rambam que está oculto Jerusalén en la Torá, para que los pueblos no sepan dónde es y no puedan ir a conquistarla, por eso no se nombra de manera explícita Jerusalén. Saca pan y vino para Abraham, y él era un sacerdote para el Elión. Beibarajeu, entonces Melquisedec le da bendiciones a Abraham. Veomer Baruch Abraham le el Elión, bendito sea Abraham para el Elión, el Dios superior, con ella Maim Baaretz, aquel que es dueño del cielo y de la tierra. Baruch el Elión, ayer Magen Zareja Beadeja, Veitenlo Maaser Mikol, y bendito sea el Dios superior que te protege de aquellos que luchan en contra de vos. Y le dio diezmo de todo lo que tenía a Abraham. Y mientras estaban charlando, de repente se mete un tipo y dice: ahora, Vayomer Melech Sodom el Abraham, dijo el rey de Sodom a Abraham, ten li anefesh rehush kachlach, dame la gente y llévate los bienes. Che, pero estaba hablando con Melquisedec. ¿Qué te mete de repente el rey de Sodom? Así se mete de repente. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Vale.